El tema es tracto digestivo alto. El tracto digestivo alto es la visualización del paso del medio de contraste desde la boca hasta la válvula ileocecal. Se le dice alto porque prácticamente es el trayecto de los alimentos hasta convertirse en nutrientes que son absorbidos en su mayoría por el intestino delgado, mientras que el intestino grueso es el tracto digestivo bajo, porque normalmente es el lugar de evacuación de desechos. Mañana que veamos colon por enema, vamos a ver que el colon pues tiene su utilidad, pero la mayoría de él es eliminar los desechos que ya no tienen contenido ni alimento para el organismo. Mientras que el tracto digestivo alto sí maneja todo lo que es el contexto de la absorción de los nutrientes necesarios para la vida. Aquí tenemos un esquema donde habla del aparato digestivo. El aparato digestivo en sí es un tubo, porque si ustedes lo ven, la boca es un orificio, el ano es otro orificio. La boca es el orificio de entrada y el ano es el orificio de salida. Pero durante todo ese proceso, desde la entrada de los alimentos, pasan una serie de movimientos mecánicos, metabólicos y químicos que permitirán la absorción de nutrientes que permiten la vida en nuestras células. Pero en realidad es un tubo. Un tubo especializado, sí, pero sigue siendo un tubo. Este tubo está controlado o organizado a través de un conjunto de órganos que son huecos que forman un tubo desde la boca hasta el ano, como les expliqué. Y estos órganos son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Para que este aparato funcione adecuadamente, existen órganos asociados o órganos funcionales que permiten que este tubo absorba todos estos nutrientes. Dentro de ellos están las glándulas añejas. La glándula es un término que se utiliza para todas las glándulas salivales o productoras de saliva que se encargan de hacer una degradación adecuada de los alimentos. Todos ellos fabrican jugos. Estos jugos son utilizados desde la boca hasta el estómago, hasta el intestino, con el objetivo de producir y degradar, de producir ablandamiento y degradar dichas estructuras para poder absorber los nutrientes. Los nutrientes son vitaminas, proteínas, carbohidratos, grasas. Hasta las grasas son necesarias, pero el exceso de grasas es evacuado por las heces. Mañana vamos a ver que aún el preguntar a un paciente cómo son sus heces nos ayuda a identificar cierto tipo de problemas. Estas glándulas son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Estos son órganos de gran tamaño, pero siguen siendo glándulas. ¿Por qué? Porque producen sustancias que nos sirven para la degradación metabólica de los alimentos por a través de eventos bioquímicos. Como ayer vimos lo que era parte del esófago y el estómago y duodeno, hoy vamos a repasar un poquito el principio que ejerce el estómago en la degradación de estos alimentos. Y es importante entender que el estómago puede tener diferentes posiciones o diferentes formas. Y estas formas pueden variar en una misma persona de acuerdo a la edad, de acuerdo a la actividad física y de acuerdo también a sus características alimentarias. Me refiero a eso, come mucho, come poco, solo come comidas en base a carne
o es vegetariano, o es vegano, etcétera. Todo eso influye para la capacidad de llenado del estómago. Entonces, todo eso es importante saberlo en el momento de evaluar un estudio. Como todo empieza en la boca, solo le damos un repaso de que la cavidad oral es la que permite el inicio de esa fase, el paladar duro, permite que los alimentos se aplasten con la lengua y al aplastarlos los tira hacia atrás, llegando al paladar blando, y este paladar blando termina en la úvula, que es la que cierra las fosas nasales, permitiendo la bajada a través de la faringe, y que en la faringe existen estructuras adyacentes que comprimen y bajan hacia la parte inferior el alimento, llegando al esófago, cerrando la epiglotis. Aquí solo un esquema nuevamente para recordar estas estructuras que participan en la mecánica de la deglución que ya vimos. Las glándulas salivales, recordando su función, su característica, y las tres más importantes que estudiamos, la mayoría de veces la glándula que más estudiamos en una cialografía es la glándula submandibular, porque es la que más frecuentemente se ve alterada. ¿Por qué es la que más frecuentemente se ve alterada? Lo discutimos cuando dijimos que es una glándula de producción mixta, que produce un líquido mucinoso y un líquido de tipo ceroso. Y esa combinación de líquidos hace que sea más espesa. Y si es lenta la distribución de la saliva, entonces puede provocar cristales que generarán cálculos que a su vez producirán obstrucción. Entonces, por eso es la que más frecuentemente se ve afectada. Y es en la que más frecuentemente se hace el estudio de cialografía. Aquí, el tubo digestivo en su totalidad, la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el duodeno y el resto del intestino delgado. Aquí el tubo digestivo, nuevamente en todas sus funciones y segmentos, y el intestino bajo está formado por el intestino grueso y el ano. Los órganos añejos o que participan en esta dilución son las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. La vesícula biliar como un reservorio, y las funciones que va a provocar todo el aparato digestivo son funciones de ingestión, digestión, absorción e eliminación. La eliminación se lleva a cabo en el tubo digestivo bajo, que está predisponentemente formado por el colon. Entonces, ya pues pasando a la cavidad oral, llegamos al estómago, duodeno y el intestino delgado, que vamos a valorar un poquito más en esta clase de hoy. Aquí tenemos un estómago, aquí tenemos el duodeno y aquí estamos viendo lo que es el intestino delgado en todas sus fases. El esófago mide alrededor de unos 25 centímetros, inicia, como les dije el día de antier, entre C5, C6 y termina entre T11, T12. ¿Verdad? La mayoría, el 90% de T11. Su salida al abdomen es por un hiato que se llama el hiato esofágico, que está en el diafragma, es un agujero que se forma el diafragma. El diafragma es como una campana o una tienda que separa el abdomen del tórax. Y es como decir una carpa gruesa, es bien gruesa y tiene fibras musculares, tanto longitudinales como transversales, gruesas, que son las que permiten la expansibilidad pulmonar. Aquí el esófago visto en una proyección AP y en una proyección lateral. Aquí solo para ejemplificarle otra vez las muescas que ya habíamos descrito, ¿verdad? Estas muescas son causadas por el callado aórtico y la segunda muesca es causada por el bronquio izquierdo. Entonces, en una proyección lateral se mira la primera muesca y se mira la segunda muesca. Son normales. Si estas muescas están justamente atrás del callado,
y atrás del corazón son normales, pero si la muesca está en el otro lado, ya es patológica. Si la muesca está hacia el lado izquierdo, es normal, pero si la muesca está hacia el lado derecho, es patológica. Entonces, en este estudio, en un esofagograma, en una proyección AP lateral, podemos evidenciar dónde están esas muescas y si son normales. Aquí un dibujo para ejemplificar lo mismo. Aquí está la primera muesca y aquí está la segunda muesca, que son completamente normales por la posición anatómica de las estructuras antes descritas. Aquí, nuevamente, nada más que este esofagograma es con doble medio de contraste. ¿Para qué sirve este estudio de esofagograma? En este caso en particular, es para ver justamente esta pared. Miren qué delgada es, miren de este lado, miren de este lado, son iguales. Si hay un engrosamiento de esta pared, ya es patológico, ya nos hace identificar una lesión y hacer proyecciones anexas. ¿Qué significa anexas? O complementarias. Significa que voy a hacer una proyección AP, una lateral y una oblicua, dependiendo del lado de engrosamiento. Eso me permite identificar alteraciones. La pared debe ser lineal, pero si es irregular, ya pueden ser ulceraciones. Este es un mismo esofagograma en 3 niveles diferentes, visualizando la porción superior, la porción media y la porción inferior, donde está el esfínter. Aquí la miran negro porque es hecho un equipo digital y el equipo digital yo puedo tener la capacidad de invertir colores. Entonces, la persona que hizo este estudio le gusta ver las cosas más en negro y por eso realizó la inversión de color. ¿Es cuestión de criterios o cuestión de visualización? Ya está en un color o en otro, se puede identificar las lesiones. Bueno, hoy vamos a adelantar un poquito más del estómago en comparación a lo que vimos ayer. Aquí está el esófago. Justamente esta área de aquí, donde está la unión con el esófago, se llama cardiax. Esto que está aquí, que normalmente en una radiografía de tórax PA está lleno de gas, porque es la parte más alta. Aquí aparece la burbuja gástrica. Aquí está la curvatura mayor. Aquí está la curvatura menor. Aquí está el antro pilórico. Antro es la entrada a un lugar. Aquí está el píloro, que es un esfínter, y aquí empieza el duodeno, que es parte del intestino delgado. Aquí tenemos el esquema de la división de todos estos segmentos. Es importante estos segmentos porque hay cierto tipo de lesiones que aparecen en una parte y en otra. Por ejemplo, los cánceres que vienen del esófago normalmente se afecta el cárdiax. Normalmente el fondo no miramos lesiones. En la curvatura menor se presentan las úlceras y en la cara anterior. También pueden haber posterior, pero si hay una úlcera posterior, este paciente puede generar pancreatitis. Entonces, todas estas posiciones son adecuadas. En la curvatura mayor, los pliegues del estómago son más gruesos. Aquí son finos y casi no son perceptibles. Si son visualizados aquí, significa que es un paciente con una probable gastritis. Por ejemplo, el caso que tengo aquí. Este es un estómago, lo están viendo en 2 posiciones diferentes. Si ustedes se fijan, aquí el duodeno está hacia adelante, aquí está lateral, es porque cambié la posición del estómago. Y esas son las posiciones que yo voy haciendo para poder ver una área u otra. Por ejemplo, aquí enfrente está el intestino delgado, ¿verdad? Aquí partes del duodeno, pero está enfrente del estómago y es difícil valorarlos así. Mientras que en esta yo lo roté y el duodeno lo estoy viendo abajo. La rotación es precisamente para ver el duodeno y quitarlo enfrente del estómago. Pero si valoramos este estómago, miramos estos pliegues. Son gruesos, deben de ser más delgados, pero también hay pliegues hacia la curvatura menor, que nos está diciendo que este paciente es un paciente que produce mucho ácido gástrico. Y si produce mucho ácido gástrico, lo más probable
es que este paciente esté padeciendo de gastritis. Y si está padeciendo de gastritis, también existe la posibilidad que tenga reflujo gastroesofágico y nos explique muchos de los síntomas que tiene su paciente. Entonces, una imagen radiológica como esta nos puede ayudar mucho. Es más, hace muchos años atrás, tal vez 10, 15 años, los estudios para diagnósticos de todas estas enfermedades eran la fluoroscopía. Lo que pasa es que ahora existe la endoscopía que ayuda a encontrar cierto tipo de lesiones, la tomografía, pero no queda atrás el estudio fluoroscópico. En muchas ocasiones ni la tomografía ni la endoscopía logran visualizar lesiones que sí las ve la fluoroscopía. Entonces van a ver que en muchas ocasiones el paciente ya tiene tomografía, pero se le solicita un estudio fluoroscópico. ¿Por qué? Porque va a ser complementario y más esclarecedor de lo que se puede ver en una tomografía. Entonces no hay que dejar como desechado un estudio fluoroscópico porque siguen siendo importantes. Y la importancia del estudio fluoroscópico en este caso es saber cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. Aquí hay una diferencia, esta es una evaluación de cámara gástrica, pero en fase simple. Aquí tiene gas, pero es porque el fondo gástrico siempre contiene gas. Pero si ustedes miran, esto solo es para ver la forma y la posición del estómago, pero no para ver el mucosograma. ¿Por qué? Porque su contenido es altamente, está lleno por medio de contraste. Aquí tenemos ya un tránsito intestinal alto en donde estamos viendo esófago, estamos viendo estómago y estamos viendo intestino delgado ya. Hay un estudio específico solo para intestino delgado que se llama tránsito intestinal, que es el que vamos a ver mañana mañana es sábado. El lunes vamos a ver tránsito intestinal. Pero aquí solo es para ejemplificarles lo que es el cardiax, lo que es el fondo, lo que es el cuerpo, curvatura mayor, curvatura menor, antropilórico pilo y intestino delgado. Aquí llama la atención que el esfínter se mira un poco más arriba. Si se mira un poco más arriba, significa que hay una hernia tal. Hernia tal es cuando el pedazo del estómago se va hacia arriba. Y aquí estamos viendo el esfínter. No deberíamos de verlo así, pero lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque está por arriba del diafragma. ¿Qué nos permite valorar un tránsito intestinal alto con énfasis en estómago? El tamaño, la longitud, la capacidad de distensión, el llenado, el vaciamiento, el patrón de la mucosa, o sea, el mucosograma, si existen ulceraciones, estrecheces, masas o compromiso difuso por ulceraciones o engrosamiento parietal. Cuando hay un cáncer avanzado, el estómago pierde su forma y a eso se le llama linitis plástica, ¿verdad? Y eso es ya un paciente que la mortalidad es del 100%. ¿Qué buscamos con una serie intestinal alta? Buscamos las respuestas para enfermedades como pirosis. ¿Qué es pirosis? La sensación de ardor, como lo dice la gente, en la boca del estómago, que normalmente está asociado a gastritis. Regurgitación es lo que llamamos reflujo. Enfermedad ácido péptica es una gastritis que se puede ver en la evaluación del estómago. La disfagia a sólidos o líquidos. La disfagia es dolor para tragar. Si es por sólidos, normalmente está asociado a la presencia de tumores. Si es líquidos, está asociado a alteraciones de funcionalidad. Pero el estudio nos lo ayuda a identificar. La plenitud gástrica significa valorar la distensión del estómago, si el estómago se extiende rápidamente o no. Epigastralgia es el dolor persistente en la región gástrica.
Masa palpable epigástrica es la presencia de un defecto de llenado en la cámara gástrica cuando se le mete el medio de contraste. Una de las cosas importantes cuando se valora sobre todo el estómago es conocer que hay diferentes tipos de estómago y estos estómagos cambian de acuerdo a la contextura física del paciente. Por ejemplo, en un paciente gordito, el estómago tiende a ser oblicua, su posición es oblicua. A eso se le llama estómago hiperesténico, que ocurre en un 5%. Y normalmente es un estómago grande. El esténico es una persona de contextura normal, ni gordito ni flaco, ¿verdad? Y el esténico, el promedio es de un 50%. La posición del estómago es ligeramente verticalizada. Y es la que van a encontrar en la mayoría de los casos. En el hipoesténico es una persona delgada y ocurre en un 35% y el estómago tiende a ser un poco caído. En el asténico ocurre en 10% y normalmente es un estómago caído y largo. Tan así que el borde o la curvatura del estómago llega a caer hasta la cavidad pélvica. Y en algunas ocasiones la persona, si tiene una úlcera aquí y empieza con ardor de estómago, lo primero que piensan es que tiene un problema a nivel de vejiga, si es mujer, a nivel de útero o trompas. Pero el problema es gástrico, porque la úlcera está en el estómago, pero la razón es porque el estómago está caído. Esto se ve en pacientes que tienen anorexia mental o anorexia, tiene varios nombres. La anorexia es la manifestación clínica de un paciente que tiene un problema de origen emocional en la cual ingiere alimentos y los vomita porque se ve ante un espejo y se ve siempre obesa. Y estos pacientes mentalmente están dañados y aunque estén expresamente, como la gente lo dice, a puro hueso, o sea, extremadamente delgado, siempre se miran obesos. Todos estos pacientes tienen problemas gástricos porque pierde la tonicidad del estómago y se cae hacia abajo. Forman ulceraciones por hipersecreción gástrica porque el estómago sigue produciendo ácido, pero nunca entra el alimento para disminuir su concentración. Muchos de estos pacientes mueren por falla hepática, falla renal. Entonces es importante considerar estas posiciones del estómago. ¿Qué vamos a usar para eso? Lo más frecuente es el bario. Podemos usar bario simple o bario con solución en polvo que se mezcla formando un bario con micropartículas de gas que al ingerirlo desplazan el bario y forman gran cantidad de gas penetrando en las paredes y permitiendo un mucosograma. Los pacientes van a adquirir diferentes posiciones, esta es una de ellas. Esta posición es para ver una pared específica del estómago, ¿verdad? Si yo quiero otra pared, cambio de posición, como en este caso. Ven, aquí estaba boca abajo, esta boca arriba. Aquí estaba boca abajo y oblicua. Esta está boca arriba y oblicua. En su presentación, eso es lo que van a tener que poner, esas posiciones y para qué sirven esas posiciones, ¿verdad? Van a tener que buscar un poquito más para su presentación. Al día de ayer ya les subí
a la plataforma la distribución de los temas, las fechas de los temas y el grupo. Lo van a hacer de 2 en 2 para que puedan trabajar en equipo y van a hacer una presentación en PowerPoint como esta. Y el día que la toque, ustedes, yo les voy a dar compartir, la van a poner y le van a explicar entre los dos. Y no es que van a poner lo que yo tengo aquí, sino que van a explicar lo que es el estudio, para qué sirve, cuándo se hace, por qué se hace y cuáles son las proyecciones que hay que realizar para evaluarlo. Eso me van a dar su presentación en PowerPoint o en PDF si quieren convertirla y me van a dar un pequeño informe escrito de a dónde consiguieron toda esa información y esas dos cosas me las dan y se van a subir para su evaluación práctica. No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas. No, doctor, todo claro, de mi parte. ¿Los demás? De mi parte, no. ¿Perdón? En el caso cuando le hacen más pequeño el estómago a una persona que es de gran contextura, tal vez implica un estudio de eso para ver cómo las porciones del estómago. Eso se llama fundicoplastía, sí, pero tienen que pasar aproximadamente entre 7 a 10 días para hacerle un estudio de estos. No se puede hacer ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto, ni al séptimo día después de la cirugía, porque la presión del gas y del medio de contraste puede romper esa compresión que hacen y perforar el estómago. Entonces se le hace. Ahora, lo que hay que entender es que esa es una cirugía para reducción del tamaño del estómago. Lo que hacen es cerrar parte del estómago, no es que lo cortan, solo lo cierran nada más para que no entre alimentos ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? El tratamiento no es ese. Esa es la parte inicial del tratamiento. Lo que sigue es psicológico. Explicarle que al principio va a sentir llenura inmediatamente al comer. Entonces que se vaya adecuando a esa necesidad. Pero si empieza a comer más allá de esa necesidad, va a distender de nuevo el estómago y nada va a haber servido la cirugía. Entonces, el manejo de estos pacientes es más de tipo psicológico que quizás quirúrgico. El quirúrgico solo es el inicio del proceso. Lo demás es psicológico. Y uno de los estudios que se hace complementario para ver qué tamaño quedó el estómago es un estudio gástrico. Pero normalmente tiene que ser después de 7 días. ¿Algo más? Sí, doctor, perdón, dije que no tenía consulta, pero fíjese que hablando de ese caso es un bypass, ¿no? Pero en un dado caso que un paciente padezca de ansiedad de estómago. No, bypass es diferente. Ajá. Bypass es otra cosa. Okay, bypass perfecto. Es cuando yo cierro el estómago. Por ejemplo, tiene un cáncer a nivel de la ampolla. Eso lo vamos a ver en otra clase, pero tiene un cáncer de ampolla y corto el duodeno. Ajá. Entonces cierro el duodeno, corto el duodeno y la parte distal del duodeno, la desconecto donde está el tumor, cierro todo eso y esa parte distal del intestino la conecto directamente al estómago en otro lugar diferente de conexión. Eso se llama bypass. Esta cirugía que está hablando su compañero se llama fundicoplastía. Es como que yo tengo una bolsa grande que me agarra 50 cc de agua. Vengo yo y yo quiero reducir la cantidad, entonces vengo y le pongo pinzas en uno de los lados. Esas pinzas disminuyen o comprimen ese pedazo. Después costuro ese pedazo y lo cierro totalmente, ya ese pedazo ya no le llega comida.
Entonces, cuando meta el agua nuevamente, me va a quedar una bolsa de 30 cc, ya no de 50, porque cerré un espacio de 20 cc. Ya no entra agua ahí. Entonces, eso es la fundicoplastía. El bypass se utiliza para pacientes en el cual se corta parte del intestino, la mayoría de veces por un cáncer. O por una lesión traumática, por herida de arma de fuego, etcétera, algo así. Claro, a un paciente con cáncer de estómago se le puede sacar casi en su totalidad, por decirlo así, un 90% de este si está comprometido. Sí, eso depende del tipo de cáncer, la localización. Normalmente se hace una serie gastroduodenal para ver el tamaño del cáncer. Se hace una tomografía para ver extensión tumoral. La tomografía no es tanto para el diagnóstico, la tomografía es para ver si está comprometida la grasa del estómago, la grasa del mesenterio o los vasos sanguíneos, porque eso cambia el tipo de cirugía. Entonces puede haber resección total del estómago. Y lo que se hace es que lo que queda del esófago se conecta al intestino delgado. ¿Cuál es el problema? Que al darle de ingerir alimento a este paciente, ya no se puede permitir el proceso de darle comida sólida. Lo que se hace es que se agarra el filete, se agarra la lechuga, se agarra el tomate, el arroz, todo se mete en una licuadora, se bate, hasta que quede una masita, una masa poco licuada, y eso es lo que se le da al paciente. Entra por el esófago y va a dar al intestino delgado, y el intestino delgado, como ya es una pasta, es un quimo, lo que va a hacer es absorber todos los nutrientes. Perfecto. Porque no le podemos dar cosas sólidas porque el intestino delgado no es capaz de degradarlo. El que lo degradaba era el estómago, lo deshacía, pero ya no puede porque no está. Entonces todo se le da en tipo licuado. Cambia todo el estilo de vida de la persona, pero sí puede haber resección total del estómago. La sobrevida puede variar de 5 a 10 años, depende de los pacientes. Excelente. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, si no tienen más dudas, entonces que pasen una feliz tarde y nos estamos viendo el día lunes, y ya cada grupo se puede ir conectándose, buscándose e ir diseñando su trabajo de presentación. Si tienen dudas, me escriben o me llaman para ver, doctor, ¿qué piensa? ¿Le puedo agregar esto? ¿Le puedo poner esto? Yo estoy ahí a su disposición para que ustedes hagan una bonita presentación. Listo, gracias. Buenas tardes. Ok.